En este episodio nos visita Claudio Poleski, un chico crecido en un ambiente de pobreza extrema que trae consigo todo tipo de consecuencias graves para su joven vida. Abandonado, despreciado y en desesperación, su vida toma un cambio de rumbo radical hasta llegar a ser esposo, padre, pastor y empresario el día de hoy. Esta es su historia. Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Las Cosas Como Son. Hoy tenemos acá a Claudio, está también ahí su esposa Meli. Gracias Claudio, Meli por estar. Gracias Vane que nos está apoyando en este programa. Acá mirá lo que estoy teniendo acá. Esto se va a escuchar en el micrófono. A ver, se ve, mira. ¿Qué te parece, Claudio? Me encanta. ¿Alguna vez te invitaron a un podcast donde esto se graba en el micrófono? No. Mirá lo que y si me dejas, quiero hacer también después así un ratito. Dale, lo voy a pensar. Dale. Bienvenido, Claudio, bienvenido. Estoy muy contento que estás acá. Te doy acá la posta del Gracias. cafecito. Ahí está. Claudio, nos conocimos hace 2 años. 2 años. Más o menos. Creo que más. Un año más. Obviamente viven en Encarnación, pero son de Argentina. Y cuando contaste tu historia, Claudio, en esa vez estabas predicando con jóvenes y ahí dije, eso es algo que lo tiene que escuchar todo el mundo. Así que ya que tenemos esta instalación acá tan linda de Amanecer Guaraní y tomando un cafecito, dije, vamos a grabar algo, vamos a aprovechar que tenemos esta oportunidad. Y quiero que nos cuentes un poquitito, Claudio, quiero que nos cuentes a nosotros, a los oyentes, a los amigos, ¿cuál es tu historia? Porque en tu historia es una historia de contrastes. Y me parece algo tan interesante y tan digno de resaltar. Meli, vos estás ahí, no se puede ver a Meli, pero ella está ahí y cualquier cosa ella va a gritar de lejos si es que decía algún disparate. Así que... Va a tener que gritar todo el tiempo. ¿Por qué no te presentás un poquitito? O sea, son de Argentina. Contá un poco cómo naciste. ¿Cómo nace? Qué buena palabra usaste, historia de contraste. Para un libro, ¿eh? Sí, ahí buena. está, el libro. Buena. Bueno, soy Claudio Fernando Poleski. Poleski. Ese es un apellido... Polaco. Obvio. Técnicamente, creo que Polski significa polaco. Sí. Polski. Que me comentabas ayer que en Villa Lisa hay una calle que es Von Poleski. Von Poleski. ¿Correcto eso? Sí. ¿En Villa Lisa? Sí, en Villa Lisa. Gente importante. Investigué un poquito, o sea, es difícil porque nací en Argentina, en Posadas Misiones. Sí. A Poleski le apellido mi mamá, o sea, no a mi papá. Okay. Así que tengo mi mamá, tenía su papá, que era Poleski, mi abuelo, que falleció cuando yo tenía 2 años, así que no lo conocí. No tengo recuerdo, tengo una foto de él, fotos nada más. Y después le pregunto a mi abuela, abuela, contame qué puedo decirme del abuelo, de su historia. Y sabe que no sabe tampoco tanto, pero sí me dijo, sé que hay familia en Paraguay. Y ahí conecté. Un día estábamos en Asunción viajando por trabajo, creo. Y paso por una calle y digo, no puedo creer. Vi mi apellido, me bajé, me saqué fotos, digo, bueno, voy a ver si tengo una herencia por acá. Tal vez, ¿verdad? Bueno, todavía no encontré, pero bueno. ¿Y porque la calle se llama así? Se llama Von Poleski. No puede ser. Y cuando buscas en Facebook Poleski, hay una cantidad de gente Poleski acá en Paraguay. En la zona de Villa Lisa. En la zona de Villa. Bueno, si alguien nos está escuchando de por ahí, acá tenemos a Claudio, pónganse en contacto, por favor. Está buscando la herencia. Estoy buscando la herencia de un tío rico, tío, te quiero. Todavía no la encontró. Pero no, y si la calle se llama así, debe haber sido alguien de influencia, ¿verdad? Porque... ¿Sabes que Melissa es investigadora privada, aparte de todo? Investigadora, detective. Y ella hizo una investigación, viste, en una plataforma que hay en la web, viste que hoy en día hay web para todo. Bueno, hizo una plataforma de la genealogía y eso. Exactamente. Y ella llegó a una Ana María, estiró hasta una Ana María Poleski que muere en un campo de concentración nazi. Ella era una judía polaca en Auschwitz. ¿En Auschwitz? Sí. Bueno, vos lo pronunciás mejor, sin duda. Estuve cerca de Auschwitz. ¿Sí? Sí, cuando vivimos en Alemania estuve cerca de Auschwitz. Bueno. Ana María Poleski, ¿no? Mary Ann, creo que... perdón, en mi inglés ya te diste vuelta lejos. It's very difficult. Very difficult. Yo soy el pariente de Tevez. Así que bueno, tenemos esa referencia ahí, Ana María Poleski, que era una judía polaca. Y está su nombre, su descripción, todo en esa app. Entonces quizás
tenés un linaje judío. Y también bastante probable. Tenemos una amiga judía, una amiga nuestra, que, viste que los judíos se dedican bastante a esa cuestión de buscar genealogía. Sí, y ella afirma, según sus fuentes, de que yo tengo ascendencia judía, según ella, pero por eso tengo que aclarar siempre, aclaro, el paréntesis, pero bueno, me gustaría así saber, me interesa, no es un tema que lo tenga por abajo, sino que me interesa saber. Quiero seguir. Bueno, y quizá... ¿En dónde? En Polonia. Sí, claro, muchísimos. Che, pero contame lo que le contabas a los adolescentes, creo que fue hace 2 años y no sé si ahora otra vez lo contaste, que tus comienzos, o sea, de que vos hoy estés acá con Meli, con la familia que tienen, no es algo que se veía venir si analizamos los comienzos, ¿no? Sí. Contame un poco. Bueno, ¿tenemos tiempo? Tenemos café, tenemos tiempo. Todo, entonces... Qué rico, mira, el olor. Sí, no, esto está un aroma, impresionante. Gracias, Vane. Bueno, me gustó lo de contrastes porque, bueno, recién estábamos en el campo de adolescentes y les mostré unas fotos. Mirá, no sé si va a ver acá la cámara, pero... La podemos poner después la foto, por ahí, ¿verdad? Mirá. La alzamos después al coso. Gracias. Conté que, bueno, todo inicia, yo nací como dije, en Posadas, en un barrio que se llama Villa Urquiza. Era una villa, básicamente. Gracias, Vane. No sé si en todos los lugares una villa significa lo mismo, pero en Argentina se le conoce villa como un lugar marginal, ¿verdad? Un lugar que, bueno, hoy uso esa palabra refinada, marginal, ¿verdad? Pero lo que había era pobreza, miseria, escasez. Nosotros vivíamos en una zona que era en la ribera del río. En la ribera mismo. En la ribera. Nosotros teníamos nuestra casa, calle tierra, obviamente, monte, río. Entonces, mucho de nuestra infancia era ir al río, ¿verdad? A pescar. Cruzábamos la vía del tren y teníamos el río ahí. Mucha miseria, o sea, pobreza. Bueno. ¿Cómo era la casa, por ejemplo? No, nuestra casa era una casa. Tuvimos 2 casas que yo recuerde, pero eran de madera siempre, ¿verdad? Casa de madera, estructura chapa, algunas partes de cartón, ¿no? Chapa, de cartón. Algunas partes de cartón, una parte de tipo en los tiempos buenos de, ¿cómo es? Acero, ¿no? Chapa de metal, digamos, en algunas partes, pero bueno, casa de madera, y bueno, ahí siempre cuento, hoy en día me río de todo eso porque es parte de mi vida y están las aventuras, ¿no? Que vivíamos, pero bueno, casa de madera, ¿verdad? Los machimbres, ¿no? Las tablas. Sí. Entonces había huecos. Tengo que recordar mi infancia, me acuerdo los huecos de la madera, viste que queda así. Entonces por ahí entran plantas, ¿verdad? Porque atrás teníamos selva, literalmente era el monte, ¿verdad? ¿Viste? Y entran plantas y por una que otra vez víboras entraban, ¿verdad? Así que mi terror, bueno... ¿Viste? Se habla de fobias hoy. Sí. Bueno, una de mis fobias era... Me voy a contar una... Nos contá todo. Acá, en la tele. Las cosas como son se llama el programa. Mirá la que voy a contar, mirá. Una de mis fobias, por ejemplo, que de grande sané, fue bañarme descalzo. Yo de grande me empecé a bañar descalzo. Pero toda mi niñez, mi adolescencia y gran parte de mi juventud, siempre con calzado. Porque mi fobia era que nosotros a veces encontrábamos víboras, ¿verdad? Víboritas o víboras en el baño que entraban por los huecos, ¿viste? Y después la humedad ahí. Otro animal satánico que se llama sanguijuela, no sé si lo conoces. No, esos son... Ay, Dios. Entonces yo tuve terror toda mi infancia. Las sanguijuelas las que se pegan y te chupan. Y te chupan la sangre. Exactamente. Así que... era como que, ay, no puedo creer, me daba terror bañarme porque siempre teníamos eso en el piso. Tenías que bañarte con el shampoo así, sacando la sanguijuela de un lado, nosotros la víbora de abajo. Aprendimos a ser creativos en esa época. Hubo un tiempo, ya cuando andábamos un poquito mejor, que conocimos la ducha, ¿verdad? Pero antes de eso, viste que estaba el balde, ¿no? Vos te bañabas en balde. Sí, balde. Bueno, ¿sabés lo que es una letrina, verdad? O sea, eso sabemos, ¿no? Bueno. Contá bien, porque es importante. Yo me acuerdo eso. del tiempo, yo era chiquito. Cuando llegó el inodoro a casa era como, ¡wow! ¿Viste? Era como el trono, ¿verdad? Encima, yo nunca entendí, le tengo que preguntar eso a la abuela, ¿no? El trono, está bueno. No, pero era un trono. Era un trono porque el inodoro, Sí. ¿dónde lo tenés en tu casa? En el piso. Sí. ¿Está? No sé por qué nosotros teníamos el inodoro arriba. Y por la abuela. Era tipo, mira, o sea, era como el piso, vos tenías que subir 1, 2 escalones y te sentabas arriba. Sí. Era como era el trono. Un trono. O sea, yo tenía el trono. Vos jugabas a ser rey. Claro, eso. era el emperador. Que todo salga bien. Claro. Bueno, ese fue cuando llegó, pero antes de eso, cuando teníamos la letrina, ¿verdad? Que ya sabés lo que es el pozo ciego, todas esas cosas, bueno, toda esa onda.
El baño afuera en su momento, después tuvimos el baño adentro, todas esas cosas, pero fuimos creativos en que estaba el balde. Nosotros íbamos cada vez en la esquina del barrio, estaba la única canilla. O sea, no tenían agua potable adentro de la casa. No, un momento sí, después no sé, cuando tenía X años sí. Sí, pero tengo todavía uso de memoria cuando llegó el agua a casa y cuando llegó el inodoro, el trono. Pero antes de eso el agua se buscaba en la canilla pública. ¿Viste? Wow, qué teníamos fuerte. el tanque en casa, entonces íbamos con el balde, cargábamos en la canilla y... Entonces ahí desarrollamos músculo, ¿verdad? El primer ¿Gimnasio? Claro, gimnasio. Y era para bañarte, era buscar el balde y llevar al baño, ¿verdad? Y te tirabas el agua. Pero fuimos creativos. Una vez dijimos, vamos a inventar la ducha. Ok, a ver. Uf, tremendo. Así que bueno, Ingeniería. lata de durazno, Sí. Agujeritos. agujeritos, ¿verdad? Sistema, manguerita del balde. Se Ajá, chupa, ajá. Y te tiras. Tremenda. La NASA en este momento estaba buscando Así que- a Claudio. cfpoleski@gmail.com. Llueven las contrataciones. Bueno, no, teníamos, o sea, eso ilustra un poco, ¿verdad? Sí, Como claro. era como quien dice la condición, ¿verdad? Donde Sí, estábamos. y eso es como vos decís, ¿no? Ahora es medio chistoso y uno se recuerda, pero en el momento no es nada fácil. Es más, hay mucha gente que inclusive me estabas contando, hasta hoy en día, sigue ahí. No, este café es otro level. ¿De dónde es este café hoy, Iván? Este es un café de El Salvador tostado en Iguazú por unos amigos míos. Una Pará. locura. Riquísimo. Con saludos de Tiene Bukele. que probarnos. Bukele compra un Bitcoin por día, ¿sabes? Sí. Sí. Sabía, Corey. Gracias, Vané. ¿Viste que un buen café así no necesita leche? No necesita nada. Che, ¿y qué hacías con las víboras? No, yo le tengo terror a las víboras, de todo eso. ¿Hasta hoy? Sí. Yo también. Sí, sabes que sí. No, de hecho, vos me dijiste que cuente todo acá. las cosas como son. En casa la bichera es Melissa. Y hay todo un conflicto matrimonial que tenemos nosotros con eso. Melissa pensó casarse y que el esposo iba a encargarse de todas esas Exactamente. cosas Bueno, y no. ¿Cómo sabes? ¿Te pasa lo mismo a vos? No sé. No, a mí no me pasa, pero yo no Ok. acierto. Soy Ok. muy malo en la puntería, entonces al Bueno, final sí. nosotros tenemos un conflicto, por ahí me puede ayudar, hermano. Y podemos Porque, ver, podemos, en mi podemos matrimonio, porque orar. que ella se esperaba que yo sea el bichero que diga, por ejemplo, cucaracha, ¿verdad? Sí. Araña. Y ella esperaba que yo salga y diga, me remango y voy y la mato. Por una cucaracha. Claro. Pero veo una cucaracha en casa y ¿qué pasa? Amor, es tu turno. La última vez maté yo a una cucaracha, no, pero otra cosa. Ella sí. Ella ve una cucaracha araña víbora, va, la agarra así en la mano. Salí de acá vos, le dice y la tira. Ah, sí. Sí. Y yo oro. Digo, Película sí, australiana, digo, así. digo, yo lo reprendo, señor. Cocodrilo dandy un por otro. Claro, yo feliz. Bueno, la historia de los animales en esa época, a los chicos siempre les cuento, a los adolescentes, ¿verdad? Hoy se las conté. Digo que le decía que a mí el deporte me empezó a gustar de pequeño. Sí, Ok. el deporte, observar el deporte, no sé si tanto hacer el deporte. Porque en casa teníamos pared de madera, como te digo, techo, ¿verdad? Y el cielo raso, de telgopor, ¿viste? Ok. Y viste que arriba competían a las noches las comadrejas. Que acá en Paraguay. Muy curé. Me curé le dicen, ¿no? ¿Había competencia? Competencia. Competencia de comadrejas. Y las tipas corrían, taca, 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 taca. Pero esto no es algo que pasó una vez. Esto fue parte trascendental de nuestra. Sí, de la de la infancia. infancia. Nosotros vivíamos, mira, en casa vivía mamá. Por todo, pasaron muchas cosas igual, pero digamos, lo tradicional fue mi mamá, mi abuela, sí, y mi hermano, que es mi hermano del corazón, en realidad es mi primo hermano, pero él vino a vivir con nosotros cuando tenía 2 meses, si no me equivoco. Entonces era como un hermano. Fue como, o sea, digo que mi hermano, Emma se llama Manuel, así que vivíamos nosotros en la casita. Y nosotros con Emma veíamos ¿no es cierto? Las carreras, como hoy te reís, pero a la noche, vemos que está durmiendo y de repente ¡tum! Sí, y fuertísimo. Encima es fuertísimo. Sí. Y son unas malvadas porque las tipas primero te pican, te comen El isopor. El isopor. Y cuando se hacen ver, te hacen. Nunca. Sí. Yo sé. Como que te quieren atacar. Te atacan, Y ¿viste? tienen dientes medio grandes. Sí, te hacen así, ¿viste? Por eso yo siempre hago la broma. Para Meli eso no sería ningún problema. Sí, no, ella Le hace de vuelta y se chao. enfrenta. A todo esto dice, Melissa es campeona de Kung Fu. Paréntesis.
Sí. Me casé con una campeona de Kung Fu. ¿En serio? Sí. Ah, bueno. Sí, no, pues ustedes ya saben cómo funciona. Tranquilito, Por eso yo me voy tranquilito. tranquilo a mí. Claro, claro. Bueno, claro. bueno, la comadreja, estábamos en la competencia, ¿no? Que el tema era, bueno, la competencia era clásico. Taca, taca, taca. Y esas no se matan con la trampera de ratones, ¿verdad? No, esas son no. grandotas. Vos le pones trampera y le pega así y la tipa y salía acá y sigue corriendo. ¿Verdad? Pero son feas en serio, son feas, molesta, olorienta, todo. Bueno, Hermosa el tema, lo peor criatura de del todo Señor. era el sumo de todo, era que las tipas orinan en ¡Ay, no! el tegopor. Y entonces eso empieza a gotear. Entonces vos tenías la gotera del... Es feo esto, puede bloquear. No, pero las cosas como son se llama el podcast por algo, ¿no? No sé si hay que... Bueno, la cuestión es que orina... Ya, es feísimo, yo te dije que era feo. Bueno, orina, Está bien, contalo. orina y digo tipo tic, tic, tic. La orina de las comadrejas. Me dijo un asco. Bueno, la cuestión... Bueno, yo me acuerdo todavía lo mucho que luchaba mi abuelo. A ver, mi abuela también es tipo Melissa. Mi abuela, luchadora, así, mi abuela con el Sí, palo, ¿viste? con el palo. Sí, cuchina, machete, todo. Bueno, después no cuento cómo terminaban las comadrejas, porque mi abuela ganaba las batallas. El tema era que las comadrejas a veces llegabas y te orinaban en la cama, ¿viste? Orinaban en nuestra cama, en mi cama, o mi cama, mi hermano, Emma, ¿viste? Y eso era un bajón, porque vos llegabas y era como re frustrante, ¿viste? Porque, ¡ay, no, otra vez! Y tenía que sacar el colchón, ponerlo afuera, secar, ¿viste? Con orina de comadreja. Sí, con una comadreja. Eso fue como, hoy te digo, hoy me muero de risa, pero era feo, era fea de verdad. Es más feo de lo que estás comentando ahora. O sea, Sí. Bueno, o sea, espera, no estamos diciendo eso para hacer un National Geographic Discovery Channel comadreja.com, sino que la idea era que vos cuentes esa parte de tu vida, o de su vida, digamos, porque ¿qué pasó, Claudio? ¿Cómo puede ser? Hoy en día tenés una hermosa familia, tenés una empresa, sos pastor de jóvenes, te invitan o sea, algo drástico pasó en tu vida. Digo nomás, porque por eso estamos hablando de la orina de la comadreja, ¿no? O sea, Claro. ¿entendés? Claro. Bueno, en esa cuestión de contrastes, justo les contaba a los chicos, a los adolescentes, les decía, ese era el contexto, ¿no? Era la condición en la que estábamos, pero había un contraste raro, digamos, porque yo vivía en ese lugar de esa manera, pero como te digo, tengo unas fotos que si vos las ves, vos decís, ves otra cosa, ¿no? Esas las podemos mostrar, Corey. Después las muestro, después te pongo así, pero después las ves. Sí, a ver. Mira, ¿qué ves ahí? Este era mi papá, mi mamá, y yo, mira, impecable, mira el tipo. Mirá, el blanquito. Chulina. Chuli, mira. Después tengo otra acá en un Ferrari. Mira. Este en su época, El Peugeot. 1986, esto era de 0 kilómetros. ¿El 306? No, Este era el Peugeot 500. 504. 504, ahí está, sí. Mirá. 504. Bueno, mi viejo. Qué viejo que estábamos. Sí, viejo, mirá, acá se cae el documento en esta, ¿no? Chao. Mira, el tipo, mira. Siempre impecable, siempre zapato blanco el tipo, ¿no? ¿Y esa era la casa? No. Esta era la habitación, digamos, la más linda de la casa, la principal. Sí. Esta es la habitación donde estaba mi mamá, digamos. Se ve ahí la abertura en las Se ve, paredes. ahí la ves, ¿viste? Pero es todo blanco. Sí. Todo blanco. Calzado blanco. Vos sabés que mi viejo, mi papá, era un tipo que tenía mucha plata. Tenía la pirapiré. Era un tipo... ¿Ah, sí? Sí, era casi, no te digo millonario, pero estaba ahí. Sí, capaz que era millonario. Un tipo... Mucha plata. Tenía empresario. Tenía varias empresas en Argentina. En Paraguay también dice que tenía empresas. De hecho, yo no las conocí, pero sí tenía empresas en Paraguay. De todo hacía, ¿no? Producía gaseosa, me acuerdo, tenía fábricas de básculas y balanzas, mueblerías. Era un tipo que tenía mucho dinero, mucha plata. Siempre auto cero, tipo así. Pero, ahí empiezan los peros, ¿no? O sea, mi papá, resulta que mi mamá tenía... Más, si está viendo esto, papá, me equivoco, siempre me equivoco. Pero tenía 20, o capaz era 21, y mi viejo 60. Hoy le ponen nombre a eso. A esas situaciones, wow. Entonces, claro, mi mamá... Una pequeña diferencia de edad. diferencia. De 40 años. Ahí nomás. Y creo que mi mamá era cajera de un súper o algo así cuando lo conoció a él. Y bueno, se enamoraron, ponele. Bueno, resulta que ahí vengo yo, ¿no? ¿Qué pasó? Súper complicado todo, ¿no? Porque mi papá tenía otra familia, en realidad. U otras familias, según se cuenta. Pero yo era, digamos, si podemos hablar en claro, o sea, sería el hijo del amante de él, ¿verdad? Sí. Por eso no tuve su apellido. Entonces, siempre digo esto, siempre digo que, y lo digo de verdad, yo siempre, cuando relato mi infancia, siempre digo, yo creo que era o muy inocente o como se dice, medio bobo,
Porque de verdad yo creía, para mí, mi papá venía solo a comer el mediodía en casa todos los días, o casi todos los días. Nunca dormía en mi casa. Entonces, para mí, yo digo que era bobo porque para mí lo normal de tener un papá, el ser humano padre, papá, Sí. era un hombre que viene a tu casa a comer al mediodía con vos. Era tu realidad. Eso era mi papá para mí. ¿Y por qué digo que era bobo? Porque cuando empecé a crecer, obviamente, no sé, 7, 8 años, me acuerdo bien de las historias de mis compañeros, ¿viste? Que te decían, che, bueno, el fin de fuimos al circo con mi papá, o fuimos al fútbol con mi papá. Y yo como tu papá te lleva al fútbol, o sea, al circo. ¿Y por qué mi papá nunca me exponía en público, digamos? O sea, mi Sí. papá era el mediodía en casa. Eso no. Ese es mi recuerdo. Y cuando salíamos a pasear, que tengo fotos así, siempre era algún parque solo, ¿viste? Medio escondido. O sea, entonces para mí era como, eso era tener un papá, ¿viste? Un hombre que viene al medio de tu casa a comer, nada más. Pero cuando tuve 8 o 9 más o menos, empezó a pasar de que, bueno, mi papá dejó de venir a comer en casa. Por eso te digo, yo vivía una irrealidad, yo digo, ¿no? Porque la condición, te la conté cómo fue, la condición de la vida que teníamos, pero por otro lado tenía un papá rico, ¿verdad? Y me acuerdo que ya en ese tiempo yo pensaba y mi papá me decía, no sé, tenía un anillo de oro el tipo, ¿viste? Y siempre me decía, no sé, el día de mañana, hijo, esto va a ser para vos, y las empresas y los autos. Yo me imaginaba que era hijo de un rico, ¿viste? Era. Pero cuando tenía 8 o 9, mi papá dejó de venir a casa y yo me empecé con las preguntas, ¿no? Mamá, ¿qué pasa? Yo le veía a mi mamá a las noches llorar, ¿verdad? Muchas veces la vi llorar, la vi desesperada. Nos pasaron muchas cosas. Bueno, ahí empezó a pasar. Hay muchas partes, obviamente, de la historia que uno omite, pero bueno, a veces no vivimos siempre en la misma casa. Había problemas con la abuela, nos echaba de la casa, andábamos acá para allá, en la casa de una persona, en la casa de otra. Fueron años complejos entre los 8, 9, 10, y mi papá ya venía cada vez menos. Bueno, la cuestión es que llega un momento a los 10 años más o menos que acá empieza el meollo de la cuestión. Ok. Una vez mi mamá, creo que desesperada también, ¿no? Me lleva a un lugar y me dice, bueno, vamos a tal lugar, y me dice, bueno, anda a tal casa, entra ahí y pregunta por... Mi papá se llamaba Claudio, como yo, ¿verdad? Ok. Yo me llamo Claudio también, bueno, mi papá se Sí. llama Claudio. Dice, anda a preguntar por Claudio, pero nadie le decía Claudio. Le decían Nando, porque él era Claudio, pero le iban a poner Fernando, entonces de cariño le decían Nando, aunque se llamó solo Claudio, ¿está? Yo me llamo Claudio Fernando. Sí. Entonces le decían todo el mundo Nando, pero mi mamá me dice, anda y pregunta por Claudio y decirle que vos sos Claudio, el hijo de Claudio. Así que me voy, golpeo una puerta, sale una señora grande, ya, ¿no? De la edad, técnicamente, de mi papá, y era, claro, su familia oficial, digamos, ¿no? Su verdadera esposa, ponele. Y yo tenía hermanastros, digamos, a través de eso. Todos grandes, porque la diferencia... Vos no sabías de eso. Yo conocía esto no sabía, pero sí conocía a mis hermanastros, pero yo era bobo, en serio, porque yo no entendía, tipo, de dónde pueden venir hermanastros, ¿verdad? Mis hermanastros, para que tengan una idea, andaban en Porsche, en tipo Hyundai importado, ¿viste? O sea, esa era la onda de mis hermanos, en serio. Tenían mucha plata, ¿viste? Pero yo nunca me planteé, no sé por qué, nunca me planteé de dónde pueden venir tus hermanastros, ¿entendés? Sí. Era como re extraño, ¿viste? Yo era vivía en el mundo de Heidi, ponele. Así que esa vez fui, golpeé esa puerta, abrí esa puerta, sale una señora, la señora tipo se desmaya, tipo porque, ¿No sabía? claro, no, ¿quién sos vos? ¿Entendés? Yo me fui, ¿Y dijiste ahí, yo soy Claudio? soy Claudio, el hijo de Claudio. Y ahí como que fue la crisis. Esa puerta para mí implicó como la noche. Ahí lo vi a mi papá por última vez, estaba en una cama, ya todo con, viste, suero, qué sé yo. Él tenía cáncer de pulmones. Ok. Fue la última vez que lo vi. Lo vi, fue muy extraño, creo que me saludó por él, lo abracé. Y después de ahí no lo vi nunca más. ¿Por qué? Porque después de ahí él ya se agravó el cáncer. Tengo recuerdos muy tristes de esa época porque íbamos con mi mamá a la puerta de un sanatorio, allá donde estábamos, y queríamos entrar y no nos dejaban. Y era como fuerte, ¿verdad? Esa parte, tipo, me conmueve porque me acuerdo también... Yo siempre digo esto, o sea, mi mamá, o sea, como cualquier persona, ¿no? La gente... Por eso Dios es tan grande, ¿no? Porque Dios es tan bueno porque sin Dios todos hacemos lo que podemos para vivir, ¿no? Sí. Y cometemos errores. Mi mamá cometió errores, como cometemos todos errores. Y cometió errores que tal vez algunos fueron densos para nosotros. Sobre todo con la consecuencia. Pero creo que era la forma que ella quería vivir. Y siempre, ella nunca me negó, de hecho de grande me contó toda su historia y cuando yo iba a nacer, por ser la condición que decimos, ¿no? Como iban a nacer, todos le decían, hasta su propia familia,
que me aborte, ¿verdad? Mi mamá me iba a Sí. abortar y ya decidió no abortarme, así el señor es muy bueno. Y esos días estábamos en el sanatorio y no nos dejaban entrar porque, tipo, no teníamos el apellido, ¿verdad? Yo no tengo el apellido, entonces era como ustedes no son nadie, no pueden entrar acá. Todos mis hermanastros, que en su momento era buena onda, se dieron vuelta y como que nadie quería que nos acerquemos porque realmente ahí vino toda una cuestión de herencia también, que después entendí. Claro, Sí, cuando mi papá muere, nosotros literalmente nos quedamos, obviamente sin nada, nada de nada. Y eso fue en el 1997. Y siempre me acuerdo porque era la época de Navidad y eso. Qué fuerte eso. Y cuando pasa eso, tengo el recuerdo de esos días de Navidad que, como también tipo nos habían echado de la casa, todo bueno. Nos quedamos solo con mamá, andábamos con unas bolsas de supermercado en la plaza. Y en ese tiempo no teníamos dónde vivir, qué sé yo. Pero bueno, ya está. O sea, pasó ese tiempo, fueron re duros. Y bueno, con mamá andábamos por una plaza, qué sé yo. 10 años, 11 años. Esos son los años oscuros, digo, porque bueno, pasa eso, ahí me agarró una crisis. Wow, qué fuerte lo que estás contando. Bueno. En la plaza con bolsas Sí, del supermercado. en el 97, ese me acuerdo bien. Y bueno, nada, Wow. pasa eso. Y yo, fue como, por eso te digo, yo era tan ingenuo que como pasa todo esto fue como una crisis. Seguro que, bueno, hoy lo entiendo más, aparte de mi esposa de psicóloga, así que ella me ayudó muchísimo a entender muchas cosas después. Pero en ese momento fue como ¡pum! Como yo digo siempre, esa puerta que fue a abrir ese día, ¿no? Sí, sí, sí. Ese Ahí para mí cambió fue todo. como, bueno, entonces fueron tiempos raros. Yo tuve problemas en la cabeza, en serio, tipo medio locura. Tuve, sí, lo que hoy le llaman colapso pseudonasia, nervioso. colapso nervioso. Después tuve una enfermedad muy extraña que producto de eso me quedaba inmóvil y perdía la fuerza. Se llama síndrome de Guillain-Barré, todavía me acuerdo, imagínate. Bueno, todos unos líos Traumático, que eran, sí. Como 11 niño. años. Sí. Ese año, a mí en el colegio me iba súper bien. Yo era muy estudioso, digamos. En Argentina, viste que de 1 al 10. Sí, sí, sí. Yo apuntaba a ser abanderado del colegio, toda esa onda, porque todo 10 tenía, siempre. Porque siempre tenía como esa cuestión, tengo que estudiar, bueno. Me pagaban un buen colegio, todo, porque mi viejo tenía, ¿viste? Bueno, la cuestión es que cuando pasa eso, yo ese año pierdo el colegio. O sea, repetí, por eso repetí séptimo grado. Y vos sabés que pasamos de lo que te contaba a unos años en los que mucha pobreza. Porque de repente lo otro que contaba la comadreja, todo eso era tipo una pobreza, pero comíamos bien, por decir así. Pero estos años fueron difíciles porque empezamos a vivir en una casa, en otra, donde podíamos. Era más difícil todavía. Sí, yo ya era más grande y técnicamente parecía menos pobre, pero en realidad era más pobre porque ahí sí la pasábamos mal. Nivel que no tenía a veces ropa para ir al colegio. Yo agradezco, siempre vi el favor de Dios sin conocerlo todavía tanto, o por lo menos. Porque me acuerdo de una profesora, por ejemplo, una maestra de la escuela, profesora, que iba a dejar el colegio y ella me compraba ropa para que pueda ir. Y siempre hubo gente que me apoyaba, ¿viste? No tenía para el colectivo, y había gente que me daba dinero para que pueda seguir estudiando. Bueno, seguí 11, 12, 13 años. Y en ese tiempo empezó a pasar una pregunta muy profunda, que eso es lo que termina desembocando, creo, en En el cambio. sí, porque yo tipo, bueno, mi búsqueda empezó a ser... quiero tener un papá, ¿verdad? O sea... Y mi mamá, bueno, estuvo con una que otra persona, salió, ¿verdad? Y personas que vendrían a ocupar el lugar de un papá, ¿verdad? Para mí, pero la verdad que fueron algunas personas que no fueron buenas, ¿viste? Hombres que, ¿viste? Dentro de eso, algunas personas fueron malas personas. Obviamente mi mamá también lo sufrió de todo eso, pero pasaron un par de personas así, un par de casas donde vivíamos acá para allá. ¿Viste lo que hoy le llamamos bullying? Sí. Bueno, en el sí. tiempo no se llamaba bullying, No, pero yo el bullying lo recibí, pero tremendamente. en el colegio. Todo, porque viste, yo era súper tímido. Yo sigo siendo esencialmente súper tímido. Sí, súper Me da tímido. recontra vergüenza estar acá, pero Meli, ¿algún psicoanálisis de esa cuestión? le pongo actitud, ¿verdad? Pero a mí me da vergüenza la cámara ni hablar. Sí, no hay cámaras acá. No hay cámara. Me dijiste que no hay, está todo apagado. El escenario, bueno, no sé, hoy en día estoy haciendo lo que jamás pensé que iba a hacer, predicar enfrente de las personas, tipo yo era muy, muy retraído, muy tímido. Entonces los compañeros aprovechaban y... Sí, me daban con todo. Y era así de flaquito, era un palito de flaco, literalmente era un palo, la verdad. Cuando Meli me conoció, si ves una foto mía, no vas a poder creer, era así. Era súper flaquito, Sí. no engordaba,
Era malo en los deportes, a mí me decían OJ, me decían. En Argentina OJ es zapatilla en Paraguay, ¿verdad? Sí. OJ me decían. ¿Por qué? Porque no sirve para ningún deporte, me decían. Entonces era malo, en serio era malo. Claro, siempre fui alto. Así que de que tengo gusto de razón me mandaban. Todo el mundo que te dice, vos tenés que hacer básquet. Sí, básquet. Me mandaban al básquet, me iba mal. Yo tenía asma, era asmático y sufría broncoespasmos. Así que tengo recuerdos de todo tipo malos así en el deporte, que me atacaba el asma, estaba ahí, me tenían que asistir, que este coso, que todo, que esto, que lo otro. Bueno, tenía asma grave, ¿sí? Así que era por todos los malos. Así que sufría debilidad, aparte tenía esa enfermedad que te conté, que, bueno, todo, la burla de todo el mundo. Y encima estaba medio rayado, ¿viste? Todo esto fue mi adolescencia. Y empezaste a buscar como un padre, dijiste recién. Siempre estaba buscando como... Siempre, en ese momento empecé a buscar la figura de un padre y parece que cada hombre que encontraba o que mi mamá estaba con alguno, Ajá. era uno peor que el otro. La situación, hasta que había una persona que fue muy, muy importante para nosotros, que fue un hombre que en este caso no fue pareja de mi mamá ni nada, era una persona que tenía cierto parentesco familiar con nosotros, que yo quería muchísimo. La verdad que lo quería muchísimo y él era buenísimo con nosotros, conmigo, bueno, no, él vivía muy bien, ¿viste? Tenía un buen pasar económico, qué sé yo, y como que me encariñé mucho con él. Y esta persona, bueno, el culmine de todo fue que este hombre terminé sufriendo un abuso de parte de él. No. Sí, y eso fue a los 14 años. Cuando pasa esto, ahí fue como que se me terminó de caer el mundo y despertó en mí algo que, claro, estaba a las puertas, digo a las puertas porque ahora te cuento lo que pasó, a las puertas de despertar, porque pasé de la decepción a algo que sería la ira ya, y la rebeldía. Porque cuando pasa esto, a mí se me cae el mundo a pedazos, 14 años tenía. Y yo no entendía nada, o sea, imagínate. No, ahí no entendí nada. Entonces, resulta que este lugar donde estaba esta persona era lejísimo de donde era mi casa, digamos, ¿no? Así que yo salí a correr esa noche. Corrí. Pero te estoy hablando de kilómetros, Marce. Corrí, caminé, porque estaba loco. Desesperado. Solo quería llegar a mi casa. Y llego a mi casa, después de, no sé, y les cuento a mi familia que estaba en ese momento, a la gente que estaba ahí. Y, viste, son esas situaciones complejas porque, bueno, nosotros hoy en día con Mel nos especializamos mucho en lo que es la cuestión del cuidado y el abuso infantil y todo eso. Y uno sabe que generalmente los abusos se dan en contexto familiares. Los maxi, está muy probado. 80% se dice que en Latinoamérica se dan en contexto de entorno familiar. Sí. ¿Y cuál es el problema? Porque el abuso en sí es un gran problema, pero hay otras cosas que vienen subyacentes a esto. Por ejemplo, que la familia no te cree. Sí. ¿Verdad? O que capaz que en el shock... Y no saben manejar no saben manejar la situación. Hoy lo defino así, pero en ese momento, 14 años, yo solo te puedo decir que yo les conté y no me creyeron. Sí. O que yo le decía sí, me decían no, pero él no puede ser porque es tu pariente. Y como te dije, estaba la puerta, tenía la llave, ¿entendés? De la ira. Pero esa situación abrió la puerta completamente de la ira y la rebeldía. Y yo ahí dije, listo. Ahí Chao. ya el mundo se terminó y mi familia ya no me creyó. Entonces ahí me quedé loco. Ahí me quedé loco y me convertí en un tipo que ahí yo dije, Dios, Chao. Dios, chao. Yo, si bien tenía cierta conocimiento de información católica, ¿verdad? La religión católica, pero ahí Dios no existió más para mí. Y lo peor que me podía decir era que Dios era un padre, ¿verdad? Claro. Tu asociación de padre era... Lo peor que hay. Entonces, ahí empezaron años, que gracias al Señor fueron pocos, fueron 2 años, nomás 3 años. Digo gracias a Dios porque si no, quién sabe dónde terminaba. Que yo empecé a hacer la mía, ¿viste? Dije, me quiero convertir en todo lo contrario de lo que soy. Y ahí se locura que hoy en día me mato de risa. Pero bueno, no sé, era buen alumno en el colegio y dije, voy a ser el peor. Era el peor en el colegio, rompía las cosas, me volví el más terrible de todos. Dije, voy a probar lo que pueda probar. Nunca probé drogas, la verdad. Después lo otro probaba. Pero yo lo que quería era demostrar al mundo que yo estaba enojado con todo. Enojado. Y en ese tiempo, no sé, me iba de la casa. Bueno, hacía todo lo que podía. Quería hacer la contra acá. Y vos sabés que en esos tiempos, como que de una u otra manera siempre había una persona que me hablaba, ¿no? Y me decía,
Siempre como que me hacía recordar, me decía, vos no sos ¿por qué estás actuando así? Yo llegué a hacer una locura de tan loco que estaba, de rayado. Yo odiaba, literalmente odiaba. Yo odiaba a mi familia, odiaba a mi madre, odiaba a toda mi abuela, todo. Odiaba a todo el mundo, los odiaba. Yo sentí el odio así, el odio. Profundo, sí. Sí, y al punto que odié mi nombre, todo. Yo hice toda una... Me cambié el nombre, yo nunca decía mi nombre. Me cambié el nombre, en serio. Obviamente no me podía cambiar el documento. Tipo, hoy en día, viste que hoy se puede hacer todo, ¿verdad? Hoy en día. Sí, sí. Pero en ese momento no podía. Entonces lo que hice, me cambiaba el nombre, me presentaba, me hice grupos de amigos Gracias, Vane. Gracias, Vane. Me hice grupos de amigos extraños a los que tenía siempre. Y me presentaba con otro nombre, con otro apellido. Agarraba mi libreta del colegio y me cambié el nombre en la libreta. No, hice una locura. No sabés lo que hice. Estaba loco, en serio. Hoy voy a decir, ¿qué? No, pero qué viene de algo muy tabillo. profundo. Viene de ¿Viste? algo muy profundo de adentro. Sí. Estaba, viste. Así que, bueno, a los 16 años, para 17, una amiga que tenía, me empezó a hablar de la iglesia, qué sé yo. Y un tío mío, viste, que era cristiano, me invitó y me fui por primera vez a una iglesia. Yo en ese tiempo vos tenías que verme. Yo andaba vestido, viste, tenía el pelo así con rulos como ahora, pero yo tenía todo pintado el cabello. Tenía todo el cabello con color, viste. El extraño de pelo largo. Sí, tenía así, qué sé yo, aro, bueno. Arito, ponele. Remera fluo, me gustaba llamar la atención, viste. Short, playero, fluo y una hojota blanca, me acuerdo bien. Sí. Usaba todo cadenas, bueno. Hermoso. Hermoso muñeco. Pero el tema de mirá, hoy parecería más normal, pero en ese momento a la iglesia que me invitan, era una iglesia que era una congregación muy, muy tradicionalista. ¿Y te invitaron ahí? Sí, me invitaron ahí. Me fui ahí. Fue la primera iglesia donde fui. ¿Y te fuiste como eres? ¿Cómo estabas? Me fui como estaba. Y el tema era así, entro ahí, ¿verdad? La gente se sentaba en ese momento, las mujeres de un lado y los hombres del otro. Yo no sabía eso. Yo entré y me voy y me siento de este lado. Y atrás, de este lado. Los hombres, saco, pantalón de vestir, zapato, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Velo y yo atrás. Entonces viene un hombre, ¿viste? Y me toca acá. ¿Sí? Me dice, levantate por favor, me dice, ¿viste? Y yo, bueno, sentate acá sientan los hombres. Y me miraba, viste, con una cara. Que yo estaba sentado al lado de las mujeres. ¿Viste? Y ahora pensaba, obviamente. Estabas haciendo todo mal. Me estaba haciendo todo mal, ¿viste? Bueno. No. Pero, ¿cómo es Dios, no? Porque Dios tiene sus maneras, ¿no? La cuestión es que me fui a esa iglesia y me quedé ahí. Empecé a ir a la iglesia. Empecé a congregarme ahí un tiempo, ¿viste? Después con el tiempo, bueno, empecé a cambiar mi forma de vestirme, todo, porque me tenía que adaptar a lo que era en ese momento, ¿no? Pero te quedaste ahí. O sea, por ese tiempo ahí sí, seguiste yendo. Yo empecé a sentir. Pasa que era como. Realmente empecé a sentir algo con el Señor. Empecé a sentir el amor del Señor. Viste que es inexplicable. Uno simplemente lo. Sí. Y empecé como a resolver esas cosas con Dios. Era como que empecé a sentir el amor de Dios. Yo en ese tiempo sentí muchos toques de parte del Señor en mi corazón. Después me fui a otra congregación. Bueno, conocí a unos pastores que fueron claves en mi vida como adolescente, que hasta el día de hoy los amo muchísimo. Son unos pastores que eran pastores misioneros de una ciudad, viajaron de otro lado y ellos fueron tan importantes para mí, a los 17 años más o menos fue. Daniel y Estela se llaman. Que ellos fueron realmente las personas que Dios usó para que sean padres para mí en ese tiempo. Ahí está la importancia de tener líderes así, de gente que se ocupa de los jóvenes. Si vos no los hubieras tenido a esa pareja en tu vida, seguramente no sería lo mismo. Vos sabés que yo me quise suicidar en ese tiempo. Ajá. Y ellos fueron claves para... Sí. Todavía me acuerdo una noche que yo estaba... ¿Viste cuando...? Eso es una cuestión, obviamente, hoy en el contexto de la iglesia, del reino de Dios, entendemos que hay una cuestión espiritual, ¿verdad? De la oscuridad, tiniebla, demoníaca inclusive. Cuando entra esa idea en la cabeza, es una idea que no se va tan rápido, ¿verdad? Y una idea que da vuelta. Y tenés días mejores y días peores. Sí, días mejores y días peores. Yo sufrí lo que después aprendí a definir y hoy en día el Señor nos permite tratar con algunas personas y ayudarlas en lo que se denominan
ataques de pánico, ¿verdad? Yo no sabía que eso era un ataque de pánico, después supe, hoy en día entiendo, ¿verdad? Ataques de pánico, ataques de ansiedad, profunda depresión, o sea, yo me encerraba semanas en una habitación, no quería salir en la oscuridad, ¿viste? Porque es un camino, vos no llegás al pensamiento de quitarte la vida de un día para el otro, sino que empezás con tristeza, ¿viste? Depresión, angustia profunda, los ataques de pánico que, ¿viste? Estás y ves cosas, tenés profundo miedo y es real. O sea, es real. Sí, la persona que no entiende, tal vez, ¿viste? No, pero no es dale, que podés, sino que... es una condición que no podés controlar así nomás a fuerza de voluntad, ¿no? No podés. Y en todo ese tiempo llegué, ¿no es cierto? Pensaba que no quería vivir más. Tenía miedo, porque pasa que llega un momento que vos no le encontrás sentido a la vida. Decís, ¿para qué vivo? Mejor, capaz que muero y descanso. Y estos pastores fueron claves porque una noche me acuerdo bien que me fui también. Yo tuve mucho eso de caminar y correr, ¿viste? Creo que fue una manera que Dios me dio de escapar también. Pero no solo escapar en el sentido de huir, sino en el sentido de siempre procesar. Vos sabés que hoy en día leo muchas cosas sobre eso. Por eso todos dicen que soy mal deportista, estamos claros. Amo el fútbol, me encanta el fútbol, soy recontra futbolero, pero soy mal deportista. Así que, pero lo que tengo es que me gusta caminar. Y después uno lo lee hoy, profesionales, capaz que alguno si ve esto puede auditarlo. Caminar es una herramienta muy buena para ayudar, porque oxigena, ¿verdad? La sangre, oxigena la cabeza, el cerebro, y te ayuda a despejar. Ajá. ¿Verdad? ¿Y eso hacías? Y yo, sin saberlo, lo hacía. Siempre, en mi historia, gran parte de mi recuerdo de adolescencia y es caminando. Solo caminando. Y me hacía bien. Después, cuando conocí al Señor, obviamente, en mis tiempos era. ¿Te acuerdas del Walkman? Claro. El casete. Sí, que era complicado llevarlo. Hacía un coso. Sí, ¿viste? Caminabas medio así por el Walkman. Dios bendiga las radios cristianas. Porque en ese tiempo estaba escuchando la radio para escuchar un tema, ¿viste? Y tenés preparado el rec, ¿te acordás? El rec, sí señor. Para grabar. Y lo peor que nos podía pasar que era uno como nosotros hablando, ¿verdad? Sí. Porque vos estás escuchando, ¿viste? Te anhelo a ti. Sí, hermano, les saludamos. No, entonces vos la grababas. propaganda. Después quería poner adoración, Sí. ¿viste? Para orar y vos estabas... Después pasaban propagandas a propósito para que la gente no grabe. Entonces escuchabas la canción que grabaste y de repente comercial tal y tal. Olvídate. Te arruinaba el tiempo de adoración, ¿viste? Pero bueno, grababa, ¿viste? Después también trabajé en radio cristiana, porque yo solo... lo que yo quería era estar en el contexto de la radio para grabar canciones, ¿verdad? Era la piratería de ese momento, ¿no? Pirateando para Cristo. Entonces me andaba con mi Walkman escuchando y adoración y caminaba y qué sé yo. Fue una herramienta muy linda que Dios me dio después. Bueno, me acuerdo una noche, así caminando porque estaba muy triste y ahí fue como una noche que ellos me recibieron, me hablaron, me ministraron, me sanaron. Fueron personas tan hermosas para mí, tan, como decías vos, tan necesario. Porque Dios... El Salmo 68 dice, ¿no? Que Jehová es padre y que Él hace habitar en familia a los desamparados. Sí. Y esa palabra fue algo que lo viviste. Lo viví. A través de esta gente. Sí. Por eso, una vez más recalco, ¿verdad? La importancia. Nosotros trabajamos con jóvenes mucho y hay jóvenes que realmente no lo tienen así como vos. Y entonces en ese punto exacto de esa persona, el pastor de jóvenes o la persona que se encarga de este tipo de gente, realmente a veces no dimensiona lo que está haciendo en la vida de ese joven. Sí. Mirá, o sea, me imagino lo que pasa en la mente de estos pastores, de Daniel y Estela. Daniel y Estela, al verte acá, ¿sabes? En la vida que tenés hoy. No, nada, eso nomás. El trabajo con jóvenes es de vital importancia. Siempre decimos, cambiamos generaciones, ¿verdad? Porque vos, a través de eso, ya te casás de una forma diferente, tenés una familia de una forma diferente. Tu hijo no va a ser como vos fuiste. Totalmente. Entonces, él va a ser diferente otra vez y a través de eso estamos afectando a literalmente generaciones, ¿no? Amén. Entonces, el trabajo juvenil en ese sentido, o sea, Dios bendiga a esta pareja, Daniel y Estela. Sin duda, son tan amados por mí. Bueno, de hecho, el pastor Daniel nos casó a nosotros con Mel qué hermoso, en su momento, así que fue hasta el día de hoy, o sea, el cariño va a estar para siempre, ¿verdad? La gratitud, la honra a sus vidas. Pero vos sabés que es tremendo eso, lo que hace el Señor a través... Hoy en día uno entiende la obra del Señor a través de la iglesia, ¿no? Y hoy en día, gracias al Señor, se está hablando mucho no es para reentender, es para entender realmente qué es la iglesia, ¿no? La iglesia no es un lugar físico, no es un templo, no son paredes. La iglesia es... Pablo le escribe, ¿no? Le dice a Filemón, la iglesia que está en tu casa, ¿no? Entonces, la iglesia no era la casa de Filemón, la iglesia era la gente que estaba en su casa. Entonces, la iglesia es, Colosenses dice, ¿no? Que el Padre
toda la expresión más bella, sabemos, ¿no? La proyecta a través el Hijo, ¿no? El Hijo de Dios. No hay mejor imagen del Padre que en el Hijo, ¿no? Primero, Sí. ¿no? Entonces el Hijo, toda la belleza, toda la justicia, toda la bondad, toda la misericordia, toda la rectitud, todo lo de Dios vino al Hijo. Pero el Hijo dice que el Hijo es la cabeza y lo dio a la Iglesia. Y la Iglesia tiene que ser la expresión del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy las personas no... En realidad, técnicamente las personas no se encuentran con Jesús, las personas se encuentran con nosotros, Con gente. ¿verdad? Con gente, ¿no es cierto?, que tiene el espíritu del Hijo en nuestras vidas y expresamos. Entonces la gente, como vos decís, no es tan importante la familia, porque el joven, el adolescente, el adulto, Sí, conoce también. una verdadera familia a través de familias. Sí. ¿Verdad? O sea, yo en ese momento, imagínate, para mí la figura de un padre se sanó a través de Daniel. ¿Viste? El pastor Daniel. Yo vi cómo era un hombre de verdad, claro, porque mi figura de padre... Y ahí tenías un ejemplo, cómo él trata a su esposa, cómo Totalmente. trata a sus hijos. Y yo tuve la bendición de que ellos iban, como digo, me bancaron. Sí, sí. Porque- Se habrán tragado unas cuantas. Todas. Y ellos me tenían en su casa, ¿verdad? Todo el tiempo, yo estaba con ellos. Y estabas ahí ¿viste? tirado en el sofá. En todos lados. Y ellos, pude, ¿no es cierto?, conocer como decir, cómo trataba a su esposa, cómo el tipo trabajaba, cómo era su devoción a Dios, ¿verdad? Cómo cuidaba a sus hijos. O sea, tengo ese patrón, ese parámetro. Y esos fueron tiempos de mucha sanidad para mí, en esa época hasta mis 20 años. Sí. Porque yo ahí empecé a sentir la obra del Espíritu en amor. Yo después fui a sanar las cosas con mamá. Oye, a mi mamá le amo muchísimo, la verdad. En esos fueron los años donde yo fui a perdonar a mi mamá, le pedí perdón, ¿verdad? La palabra se empezó a tomar vida, ¿verdad? Porque era... perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, ¿verdad? Y llegó un momento que la palabra empieza A confrontarte. a confrontarte. Entonces era... O sea, dejamos de pedir por el pan de cada día y empezamos a decir, perdóname porque yo perdono. Entonces, si no avanzás, ¿viste? Te quedás como Sí, sí. en el videojuego, te quedás acá y te quedás trabado. Entonces, bueno, llegó un momento de enfrentar el perdón, así que pude perdonar a mamá, pude, ¿viste?, restaurar las cosas con la familia. Y eso fue hermoso porque el perdón es liberador y sanador. Así que hoy en día estamos muy bien con mamá, ¿no es cierto? Y bueno, después de eso vinieron ya los años que conocí a Mel, ¿verdad? Que ella, bueno, yo le pedía al Señor que quería tener una familia, tener una esposa, ¿verdad? Una mujer de Dios. Y la conocí a ella, para mí ella era inalcanzable. Porque yo era terrible, ¿verdad? Y ella Sí, era sí. una mujer... Bueno, pero sabía Kung Fu, entonces. Y me hizo una llave, ¿verdad? Choke. Te casás conmigo, me dijo. Y vos tap out. Claro. Sí, sí. Claro, No, listo. Está. ya está. Y de ahí yo me quedé rendido. Sí, a sus pies. A sus pies, a lo que sea. Había sido Kung Fu. Sí. Podríamos dar un taller de Kung Fu también. Sí, de ella. Bailarina, confuteca, psicóloga, tiene todo. Qué tremenda historia. Justamente por eso quería que lo cuentes, porque el destino de una persona que parece tan marcado, Dios lo puede cambiar. Y vos sos testimonio, vos con tu esposa y con su hijo. Rápido, así cortito lo de tu hijo, que nació con 11 años. Con 10. Con 10 El años. único caso en el mundo. Sí, Nació con 9 meses, nació con 10 años. gigante nació. Nació gigante. Contá, rápido. Nosotros siempre quisimos ser padres, ¿verdad? Desde que nos casamos, tenemos 15 años de casados, vamos a cumplir. Tuvimos 2 embarazos que perdimos, que no avanzaron hasta el final, ¿verdad? Siempre el Señor nos siguió hablando en fe de que íbamos a ser padres. 2019 fue el segundo. Después de eso el Señor nos consoló, nos ministró tanto, con esperanza, con fe, y seguimos orando y le decíamos, Señor, vos dijiste que íbamos a ser padres, vamos a seguir buscando, estamos dispuestos. Así que en 2020, cuento esta parte porque creo que es importante como iglesia hacer una respuesta, siempre digo, ¿no? En ese momento empezamos a orar porque en Argentina se empezó a debatir y a aprobar la ley del aborto, ¿viste? Sí, me acuerdo. En ese momento nosotros nos indignamos, COVID de por medio, todos encerrados. Nos indignamos porque decíamos, mirá cómo hacen esto, qué tremendo que son. Y como que el Señor nos llevó a decir, bueno, no se quejen y empiecen a orar diferente. Y empezamos a decir, Señor, queremos hacer una respuesta. ¿Cómo podemos hacer una respuesta? No solamente poniéndonos el pañuelo celeste, ¿verdad? Así que el Señor nos empieza a poner en nuestro corazón la idea de la adopción. Nunca lo habíamos pensado, la verdad que no. En nuestro caso, ¿verdad? Nunca lo habíamos pensado. Y dijimos, bueno, la adopción puede ser una respuesta
porque nosotros decimos, esos niños tienen que venir al mundo, cada vida tiene que venir al mundo. Así que lo único que hicimos fue hacer una oración sencilla, le dijimos, Señor, estamos dispuestos, la verdad, a adoptar, pero le pedimos una señal al Señor, que fue que nosotros no íbamos a ir a buscar en ese momento una adopción. O sea, que se dé la situación. Básicamente le dijimos, si vos nos necesitas, acá estamos, pero nosotros no vamos a ir a buscar. En ese momento, porque necesitábamos una señal, ¿verdad? Sí. Hoy en día me preguntás a mí, ya estoy por anotarme en el centro de adopción para buscar otro, sin problema. Me encanta y queremos trabajar por eso y creemos que se debe adoptar porque es ser una respuesta, una manera tremenda de ser iglesia y ser una respuesta. Sí. Pero en ese momento hicimos eso, oramos diciembre de 2020 y en enero, febrero de 2021 pasa una situación, una familia de la iglesia, una mujer que tiene otros dos, tenía 3 hijos en total, 2 eran adolescentes que venían a nuestro grupo de jóvenes, la señora se enferma de cáncer, vivía en una condición también muy difícil, de pobreza, bueno, el cáncer avanzó mucho, se complicó todo y resulta que los dos más grandes, digamos, ya eran mayores, casi mayores, uno ya era mayor de edad, el otro el del medio, y después estaba Miguel Ángel, que era un mitad de chiquitito, de 9 años tenía, chiquitito. Y él no lo conocíamos mucho, la verdad, porque a los otros dos sí, porque venían del grupo de adolescentes en su momento. Sí. Así que, bueno, cuando iba a pasar que estaba en los últimos tiempos la señora, nosotros nos miramos con él y dijimos, ¿qué va a pasar con Miguel Ángel? Resulta que los otros dos son hijos de un padre y él, un caso parecido al mío, no tiene apellido de padre. Por lo tanto, los otros dos tienen padre, pero él no. Él no tiene papá, no tuvo, entonces apellido de la madre. Entonces averiguamos y tenemos amigos, abogados, escribanos, todo eso. El caso de él, si fallecía la madre, ya iba a ir al Estado, ¿verdad? A un orfanato o algo así. O a lo que sea, porque en la investigación de parientes y todo eso, él no tenía parientes acá. Entonces nosotros miramos y como que el señor dijo, bueno, ¿están dispuestos? Sí. Y ahí, bueno, claro, era como... Es muy loco. Era como que lo vimos al enano y dijimos, lo vamos a cuidar. Y hablamos con la señora, Teresa se llamaba, que un día esperamos verla de nuevo en la resurrección, ¿verdad? Y abrazar a esa linda mujer. Le dijimos, mirá, nosotros estamos dispuestos, si vos tenés que partir a la presencia del Señor, nosotros vamos a cuidar a tu hijo. Y también, bueno, la cuestión es que hicimos papeles, todo eso. Cuidamos a Miguel y a Ricardo, que es Ricardo es el hijo del medio. Él era adolescente, todavía tenía 16, 17. Así que nosotros lo tuvimos también ella falleció, ¿verdad? Y lo tuvimos a Ricardo también un tiempo viviendo con nosotros. Sí. Por eso ahora soy abuelo. Sí, somos abuelos. Porque resulta que Ricardo, bueno, pues cumple 18, ahora se va a vivir ya solo, qué sé yo, empezó a trabajar, pum, pum, pam. Conoció a su mujer, entonces hoy tiene 20, 21, ¿no, Ricardo? 21. ¿Verdad? Y me hizo abuelo este año. Bueno, tenía una pinta medio diferente de abuelo, pero sí. La cuestión es que si vos lo decís, te lo creo. Vino un día Ricardo y dice, tengo una noticia para darle, ¿verdad, amor? Y nosotros miramos con Melissa y decíamos, ¿qué va a decir? Van a ser abuelos. Y nosotros... Ay, qué show. Bueno, hoy en día Abuela Meli. Abuela Meli. Ña Meli. Yo igual digo que hasta que Yara no hable, yo... Ella se sigue escapando, pero imagínate... No se siente abuela. Dentro de muy poquito Yara va a hablar. Imagínate que el día que diga, ¡abuela! Chao. Ahí se va todo. Yara es una belleza y es un tesoro, ¿verdad? Y bueno, Ricardo, Sol, él es un hijo para nosotros también. Sí. Un hijo del corazón, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Miguel Ángel, nosotros, él obviamente, por la cuestión de que era niño y todo eso, hicimos todos los procesos y ahora estamos avanzando en todos los procesos legales, ¿verdad? Por la adopción definitiva, porque él ya somos tutores oficiales hasta los 18, pero nosotros decidimos en el primer momento que lo íbamos a adoptar legalmente, o sea, darle nuestro apellido, ¿verdad? Sí. Así que bueno, estamos ahí avanzando en el proceso. Miguel ahora tiene 14, lo ves ahora es más alto que la madre. Sí. Muy que le pese a Melissa. Pero por las dudas, la abuela Kung Fu, cuidado. Exactamente. O sea, el hijo puede ser grandecito y todo, pero guarda. No es una abuela cualquiera. No, una abuela cualquiera. Qué tremendo, Claudio, qué tremendo Meli también que está ahí fuera de cámara. Pero
es justamente esa historia que yo creo que es tan importante, y lo vuelvo a recalcar, que los destinos Dios los cambia, y es una historia de amor, es una historia de redención, y es un testimonio a lo que Dios hace en nuestras vidas. Satanás viene para hurtar, matar y destruir, y ese es su único propósito, no quiere otra cosa. Dios viene para darnos vida, y eso en abundancia, y ustedes son testimonio de eso, y la vida de Miguel Ángel también. Sí. Así que gracias Claudio. Creo que cerramos acá porque realmente hay tantas cosas para contar, pero el punto está claro. El punto está claro de que la gracia de Dios y el diseño de Dios para la vida de ustedes se está desarrollando de una forma tan clara, y no sé, nos sentimos privilegiados también con Mera, con los amigos que les conocemos o que les vamos conociendo también cada vez más. Ser parte de su historia es algo muy emocionante. Así que gracias, Claudio. Espero no haber dicho nada que ofenda a nadie, ¿verdad? Vos me dijiste que hables. Si se ofenden, que se ofendan con Dios. Gracias por preguntar, ¿verdad? Porque en realidad, fuera de la broma, que a mí me da vergüenza hablar y todas esas cosas, es una responsabilidad para mí hablar de las maravillas del Señor, ¿no? Como decía el salmista, contaré de tus maravillas, anunciaré tu nombre, y bueno, es mi manera de anunciar su nombre, porque todo lo hizo el Señor. Es pura gracia, pura bondad, y tenemos esa responsabilidad de cuidar aquello que nos fue encomendado, ¿verdad? Así que bueno, estamos, y en lo que podamos servir desde nuestro lugar, estamos. Así es. Gracias, Claudio. Gracias, Mel. Bendecimos sus vidas. Somos privilegiados de conocerlos. Y bueno, gracias también a los oyentes. Si alguien quiere contactarte, ¿cómo hacen? Pueden seguirte en Instagram o en... Tengo un Instagram, @PastorClau. Pastor Clau. Pastor TH con la TH de Thor. Sí. Dentro de poco va a ser abuelo Pastor Clau. Exactamente. un abuelo medio hipster, pero bueno, está bien. Imagínate, sí, con pelo blanco después. Sí. Qué cosa rara, ¿no? Dejémoslo ahí. Gracias. Damos gracias a nuestros patrocinantes también. Damos gracias a Maldonado Comercial por este set tan lindo. Gracias, Vane, con Café Arte, que nos sirve también. Gracias a Aberturas Deck también, que están apoyando este estudio que estamos empezando acá. Está hermoso esto. Esto es precioso. Sí, o sea, dicho sea de paso, vos sos productor, tenés una carrera de producción, marketing, o sea, digo nomás para los que no saben, ¿no? Sí. No, esto está hermoso todo. Esta mesa me parece hermosísima. Sí, el Maldonado Comercial. Ah, sí, bueno, sí, gracias. Ahora me contacto. Bueno, terminamos acá. Esto es Las Cosas Como Son. Hasta el próximo episodio. Chau. ¡Qué tremendo!